Kamusta mga boss, welcome back dito sa ating munting channel, Undefeated na Mexicano, Knockout sa Pinoy. Ikalabing-anim ng Mayo taong 2015 ay dumayo ang ating kababayan na si Eden Sansona sa bansang Mexico. Bago natin ipagpatuloy mga boss ay pahingi naman ako ng like sa inyo, at paki-share muna din, salamat po. Naimbitahan si Eden Sansona noon sa Mexico para kalabanan ang undefeated boxer na si Adrian Estrella, at para gawin lang daw itong pangpataba ng kartada ng Mexican boxer. Dahil dito paglalabanan nila ang WBC International Silver Featherweight title. Sa bakbakan nga na ito, ay umakyat ng dalawang division si Eden Sansona mula sa Super Bantamweight Division to Featherweight Division. Alamin muna natin mga boss ang kartada nila. Eden Sansona 33 panalo, 6 natalo, 2 tabla at 11 via knockout. Samantalang si Estrella naman ay may kartada na 22 panalo, walang talo, 20 tinapos niya by knockout. Kung titingnan natin mga boss ay may napakagandang record ito si Estrella. Gagawin lang punching bag ang ating kababayan, dahil wala talaga daw panama ang Pinoy. Pero panoorin natin ang pinagmamalaki ng Mexico. Negro, que en cualquier momento horizontal a este que es su oponente, este tagano que nos obliga a recordar a uno de los brianos, un hombre que hizo 162 peleas. Escuchó usted bien, que no pierda usted de vista, abriendo muy bien el compás Ricardo López Reyes, Regimontano, toma cenita, brutal, volado Ricardo. Y aquí va mirado el diamante estrella. Aquí lo vemos bien identificado con un calzoncillo negro, calcetas en color verde fosforescente, debe marcar el jab, es más largos, y tener cuidado con este zurdo que ha salido con todo, está buscando el tagalo. Efectivamente, mientras tanto, amables amigos, aquí es el número 42, ha ganado 33-11 por nivel del cloroformo, ha perdido 6, vamos en contra, 2 empates, y lo que son las cosas, a 27% de las victorias por nocaut solamente. Sí, doctor, Eden Sansona viene con todo, viene nomás, sacando golpes, ¡ay, no! Se están muy peleados, de primer round se están con todo. Exactamente, señoras y señores, amables amigos, va a ser huesos viejos, vean dónde tiene colocada el puño, velo, aquí se puede verdaderamente suicida la conducta. ¿Dónde tiene? Esa mano izquierda, ahí, tiene que repetir. Este que es una turpezano en Regimontano. Vean los cañonazos, en la lucha cuerpo a cuerpo, cara a cara, en donde puede Regimontano tener problemas, pero a la mandíbula, Arce. Y moverse fuerte, tiene que moverse fuerte, y no va sangrando, Efectivamente, vaya entrado, no. Impresionante, volado de la mano izquierda de este tagano. Vámonos para ese segundo asalto, Guillermo Schutz García. Gracias, Pino. ¡Qué vamos en este terrible golpe de parte de Soncina! Está sorteado completamente, sorteado. Con el volado venía a derrotar al mexicano y está también. Madami ang nagulat sa ginawa ng Pinoy dahil tinalo nito ang pinagmamalaki ng Mexico, kaya nakuha ng Pinoy ang WBC International Silver Featherweight title. Ang mga Meksikano ay nadismaya kay Estrella, at madungisan ang record nito. Paano mga boss, dito lang muna po, ulit tayo, see you, God bless, ingat.